foramen infraorbitario, ¿ya? Que está aquí, está a nivel de hueso maxilar. Entonces tú vas a tener el hueso maxilar muy grande, muy desarrollado, ¿cierto? Con suturas bastante notorias. Entonces tengo el hueso frontal, ¿cierto? Exacto. Tengo ahí está, el foramen infraorbitario. Y acá tengo el supraorbitario. Pero el supraorbitario en el surco supraorbitario va a ir asociado también a más de un foramen. ¿Ya? Aquí podemos tener 3 hasta 4 forámenes, ¿cierto? A nivel supraorbitario. Ya es un hueso bastante grande, bastante desarrollado. ¿Ya? Por lateral, ¿qué es lo que vamos a tener? Los distintos procesos. Ya teníamos, como les decía, el hueso maxilar. ¿Y qué se caracteriza de esto? Que vas a tener un tubérculo facial ahí. ¿Ya? Un tubérculo facial bien claro, bien notorio, también palpable. Y si tú palpas y das cuentas 2 dedos, eventualmente, aproximadamente, desde el margen oral, el que va más hacia adelante, ¿cierto? 2 dedos, inmediatamente ahí, ¿cierto? Deberías estar cercano, ¿cierto? 2 dedos, estás ahí cercano al foramen, ¿cierto? Infraorbitario. Entonces, para ti, el tubérculo facial es un punto de referencia. ¿Ya? Entonces, algunos dicen, ya, tomas el foramen, o sea, tomas el tubérculo facial, tomas 2 dedos en dirección hacia la nariz y va a ir prácticamente en la misma dirección, ¿cierto? Hacia el foramen. Y esto tú pasas la mano y sientes también la posición. ¿Y esto por qué es importante? Porque este foramen permite la salida del nervio que va a inervar, valga la redundancia, toda la zona del labio superior y eventualmente la nariz, el morro. ¿Ya? Entonces también es una zona importante de abordar. Vas a tener los dientes con los respectivos alvéolos dentales. ¿Ya? Entonces el maxilar es bastante claro y si tú lo giras te vas a encontrar con los distintos procesos asociados al paladar. Y aquí vas a tener el proceso palatino del maxilar, una porción amplia, paladar duro, ambos. Y un poco más hacia caudal vas a tener el hueso, en este caso palatino, como tal. ¿Ya? Y este hueso palatino tiene 2 porciones, dijimos, una porción horizontal y una porción vertical. La que tú puedes observar aquí con claridad es la porción horizontal. Piensa que es una L, pero no es una L invertida, es así. Entonces lo que tú estás viendo aquí es la porción horizontal y la porción vertical se mete hacia adentro. ¿Ya? Entonces aquí ves solamente la porción horizontal y vas a tener forámenes palatinos, ¿cierto? Uno, foramen palatino mayor, foramen palatino menor. ¿Ya? Foramen palatino mayor, foramen palatino menor. Aquí se notan bastante claros y están prácticamente en el centro del hueso palatino, no están en el maxilar, en el palatino, no en el maxilar. ¿Ya? Vas a tener hueso esponjoso bastante claro, ¿cierto? Por los lados. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? El hueso incisivo. ¿Ya? El hueso incisivo, que este hueso incisivo, si nosotros giramos acá, te vas a dar cuenta que el hueso incisivo toma esa proyección, ¿cierto? Toma esa proyección completa, pero también va a tener un proceso, ¿ya? Que son estos que están acá. Es un proceso incisivos, ¿cierto? Perdón, proceso palatino, porque van hacia el paladar, ¿ya? Pero del hueso incisivo. Yo tengo proceso palatino del incisivo, proceso palatino del maxilar, porción horizontal del palatino. Paladar duro. Paladar blando viene de aquí hacia caudal. ¿Ya? Y ese paladar blando nosotros lo vemos en respiratorio y digestivo eventualmente. ¿Ya? Entonces eso importante. Ahora, el hueso lagrimal, bueno, la verdad no es mucho lo que podemos hablar de él, pero sí importante este hueso que está acá, que es el hueso nasal. El hueso nasal, un hueso par, ¿cierto? Un hueso par, que va a formar, ¿cierto? ¿Cierto? Un hueso par que va a tener una sutura, ¿cierto? Una sínfisis, ¿cierto? Nasal, y vas a tener una incisura naso-incisiva, que es la misma que tiene el equino. Incisura naso-incisiva, ¿ya? Pero aparte de la incisura naso-incisiva, tú vas a tener esa que está ahí, que es una incisura nasal, ¿ya? Que es una sola, ¿cierto? Ahí, pequeñita, y la incisura naso-incisiva que es más grande, ¿ya? Ahora, a nivel de paladar duro, también tú vas a tener esta fisura,
que es la fisura palatina, ¿ya? Es importante. Y ahí está, por ahora. Ya, mira. Seguimos, aquí estamos hablando solamente por superficial por ahora, ¿cierto? Ahora, si nosotros vamos aquí, en esta posición, el cráneo así, aquí ya comienza a aparecer otros elementos. Vamos a hablar de dos huesos en particular, el hueso cigomático y el hueso temporal. El hueso cigomático, que tú lo puedes ver aquí, va a dar mayoritariamente una porción, ¿cierto?, que va a conformar el arco cigomático, pero también va a articular directamente con el hueso frontal. Y también va a articular con el hueso lagrimal y también va a articular con el hueso maxilar, ¿ya? Por lo tanto, articula con prácticamente todos los huesos de la cara, ¿ya? Entonces, tiene articulación con maxilar, con lagrimal, con frontal y con temporal, el hueso cigomático, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el hueso cigomático? Vamos a tener esta elevación acá, ¿cierto? Esta cresta, se denomina cresta facial. En algunos textos la encuentran como cresta cigomática, ¿ya? Esta que está aquí. Pero, ¿por qué no la reconocen tanto como una cresta facial? Porque no es tan desarrollada como la que tiene el equino, que ahí la vamos a mostrar, ¿ya? Pero fíjate lo que pasa acá. Este hueso, ¿cierto?, va a tener una proyección, ¿cierto?, un proceso y otro proceso. Desde el frontal sale un proceso que va al cigomático, por lo tanto es un proceso cigomático del frontal, que es ese que está aquí, y se va a unir a un proceso frontal del cigomático, ¿cierto? Y forma esta unión. Esta unión no la tiene el perro. Es abierto. ¿Está? No la tiene el perro. Ya de ahí las diferencias del arco cigomático las vamos a ver después, ¿ya? Eso es importante. Después, del cigomático va a salir hacia caudal este proceso, pero que se relaciona con el hueso temporal, que es el proceso temporal del cigomático. Pero también vamos a tener el proceso cigomático del temporal. Ambos se traslapan uno por sobre el otro. Entonces, ¿quién va por dorsal? El proceso cigomático del temporal. ¿Y quién va por ventral? El proceso temporal del cigomático. Eso es importante. Este cráneo está bastante claro para tomar la foto del arco cigomático, para que puedan, ¿cierto?, ver las zonas de articulación, ¿ya? Entonces, eso es importante. Ahora, si vamos un poquitito hacia caudal, nos vamos a encontrar con el hueso temporal, ¿ya? Un hueso igual medianamente complejo, ¿ya? De mediana complejidad. Pero el hueso temporal tiene tres porciones que son súper importantes. La primera va a tener una porción escamosa, que es esta porción que nosotros estamos viendo acá, que parece como pseudo escamas, ¿ya? La porción escamosa. Vas a tener una porción timpánica, que es la porción que es donde está el meato acústico externo, que es este que está aquí. Ahí está el meato acústico externo, la porción timpánica. Y vas a tener una porción petrosa. La porción petrosa del hueso temporal es básicamente la porción más rugosa, que es la que está en la parte más baja del temporal, ¿ya? Importante, si yo tengo el meato acústico externo, es porque se relaciona con otra estructura asociada al temporal también, que es la bula timpánica. Estas dos prominencias bastante grandes, ¿cierto?, es la bula timpánica, ¿ya? Estas que están aquí. Y que están aquí también. Entonces siempre es importante poder revisarlas y reconocerlas. Esas, exacto. Ese es de cerdo. ¿Ya? Entonces, importante. Perdón, lo siento. ¿Ya? La bula timpánica, ¿cierto? Aquí está más rota, pero mira, está suelto. Entonces yo podría eventualmente soltar la porción timpánica del temporal sin mayor problema. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Después, hacia caudal nos queda un gran hueso, ¿cierto? Que es el hueso occipital, ¿ya? Y el hueso occipital va a tener también tres porciones, ¿ya? Una porción basilar, una porción escamosa. Paso mejor vida. Ya. Y vamos a tener una porción, ¿cierto?, basilar, una porción escamosa, ¿ya? ¿Y qué va a pasar con eso? Lo importante del hueso occipital es que vamos a tener los cóndilos del occipital, ¿ya? Que esto ya lo hemos mencionado hartas veces. Y los procesos paracondilares, también los hemos mencionado hartas veces. Importante que estos procesos
estas dos eminencias, tanto articulares como no articulares, se relacionan con este foramen magno o cisterna magna, ¿ya? Que es importante porque aquí sale la médula, ¿cierto? Espinal, ¿ya? Después vamos a tener la protuberancia occipital externa, que está en el occipital, que es justamente lo que dice ahí, número 1, ¿ya? Protuberancia occipital externa. Y después vamos a tener hacia la parte más dorsal del cráneo, muy cercano al hueso frontal, el hueso parietal, ¿ya? Que en este caso se tiende a perder, ¿ya? Tú sigues acá el parietal, sigue y se mete aquí. Entonces, este hueso que está aquí lateralizado, ese que está ahí, es el parietal, ¿ya? Entonces lo tapa, te fijas que lo tapa el hueso frontal. Entonces, tengo parietal, digo acá, parietal, lo mismo del otro lado, parietal, y se forma un triangulito en la parte central que es el hueso interparietal, que en este caso tú no lo puedes, si yo limpiara este hueso, no van a poder encontrar el interparietal, ¿ya? Porque obviamente se osifica, se fusiona, ¿ya? Ahora, importante también, viendo el hueso desde esta forma, desde este ángulo, que vamos a tener, y ahí tendrían que, vamos a hacer otro aquí. En la parte interna, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener este hueso que está acá, que es la porción basilar, ¿cierto? Del hueso esfenoides, ¿ya?